En el verano de 1903, las calles de Bruselas y Londres fueron testigos de un evento que, aunque pasó desapercibido para el mundo, marcó un antes y un después en la lucha por la emancipación del proletariado ruso. El segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, no fue solo una reunión de revolucionarios. Fue un crisol donde se forjaron alianzas, se desataron conflictos y se trazaron líneas divisorias que resonarían en la historia. En su obra, Un paso adelante, dos pasos atrás, publicada en 1904, Vladimir Lenin toma la pluma con la precisión de un cirujano y la pasión de un profeta para diseccionar lo que ocurrió en ese congreso. Este libro no es un simple relato de hechos, sino un manifiesto que desnuda las fracturas internas del movimiento socialista y propone un camino para superarlas. Imaginemos la Rusia de principios del siglo XX, un imperio zarista donde la opresión ahogaba a los campesinos, los obreros y los intelectuales por igual. La pobreza era el pan de cada día, y el látigo del régimen era la respuesta a cualquier atisbo de rebelión. En este escenario, el POSDR emergió como una chispa de esperanza, un movimiento que prometía derrocar la tiranía y construir un mundo justo. Pero, como Lenin nos muestra, incluso las causas más nobles pueden tambalearse cuando sus líderes no caminan al mismo ritmo. El segundo Congreso, que debía ser el gran unificador del socialismo ruso, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Las discusiones, que comenzaron con la esperanza de forjar un partido fuerte, terminaron en una división que dio origen a dos nombres que harían historia: bolcheviques y mencheviques. Lenin, con su característica agudeza, no solo narra esta fractura, sino que la usa como un espejo para reflejar los peligros que acechan a cualquier movimiento revolucionario. El título de la obra, Un paso adelante, dos pasos atrás, es una metáfora tan precisa como mordaz. Lenin no está hablando de un simple tropiezo, sino de un retroceso que amenaza con desviar la revolución de su curso. Cada página destila su frustración, pero también su convicción de que los errores del pasado pueden convertirse en lecciones para el futuro. El Congreso de 1903, nos dice, fue un paso adelante, porque reunió a los socialistas rusos en un esfuerzo común, pero fue, al mismo tiempo, dos pasos atrás, porque las divisiones internas dejaron al partido más débil de lo que estaba. Con un tono que oscila entre el análisis riguroso y la crítica implacable, Lenin señala a los responsables, aquellos que, en su afán por una democracia mal entendida o por temor a la disciplina, sacrificaron la claridad ideológica y la fuerza organizativa. ¿Por qué escribir un libro entero sobre un congreso que, a primera vista, podría parecer un episodio menor? Porque para Lenin, los detalles importan. Las disputas sobre los estatutos del partido, las votaciones reñidas, las alianzas tácticas, incluso los debates sobre el uso de las lenguas, no eran meras formalidades. Eran reflejos de una lucha más profunda, la que enfrenta a los revolucionarios comprometidos con los oportunistas que vacilan ante el desafío. Lenin no se conforma con describir lo que pasó. Su objetivo es enseñar. Cada capítulo es una lección sobre cómo construir un partido capaz de resistir la represión zarista, movilizar a las masas y, en última instancia, derrocar al capitalismo. Su prosa, afilada como una navaja, corta a través de las excusas y las ambigüedades, dejando claro que la revolución no es un juego de improvisaciones, sino una tarea que exige disciplina, claridad y sacrificio. En el corazón de un paso adelante, dos pasos atrás está la división entre bolcheviques y mencheviques, un cisma que nació en una discusión aparentemente técnica. ¿Quién puede ser miembro del partido? Lenin, líder de los bolcheviques, defendía un modelo estricto. Solo aquellos que participaran activamente en la organización merecían ese título.
Martov, al frente de los mencheviques, abogaba por una definición más amplia que incluyera a simpatizantes menos comprometidos. Lo que podría parecer un debate burocrático era, para Lenin, una cuestión de vida o muerte. Un partido laxo, argumentaba, sería incapaz de enfrentar al régimen zarista. Un partido disciplinado, en cambio, podría convertirse en la vanguardia de la revolución. Esta disputa, que recorrió el Congreso como una corriente eléctrica, es el hilo conductor de la obra. Lenin no solo defiende su postura, sino que acusa a los mencheviques de oportunismo, de diluir los principios marxistas en un afán por agradar a todos. Pero este libro es más que una crítica a los mencheviques. Es una reflexión sobre la naturaleza de la lucha revolucionaria. Lenin nos recuerda que los enemigos no están solo en el palacio del zar o en las fábricas de los capitalistas. A veces, el mayor peligro viene de dentro, de aquellos que, por miedo, indecisión o vanidad, frenan el avance del movimiento. Con un estilo que combina la precisión de un analista con la pasión de un orador, Lenin disecciona los errores del Congreso, la falta de cohesión, las alianzas oportunistas, la incapacidad de algunos delegados para priorizar la revolución sobre sus egos. Sin embargo, no se queda en la queja. Cada crítica va acompañada de una propuesta. Cada problema señalado lleva consigo una solución. Este es el Lenin que conocemos, un hombre que no solo ve los obstáculos, sino que traza el camino para superarlos. Para nuestra audiencia, en resúmenes de libros, Un paso adelante, Dos pasos atrás, ofrece una ventana a un momento crucial de la historia, pero también una lección atemporal. La obra nos enseña que las grandes causas requieren más que buenas intenciones. Necesitan organización, disciplina y una visión clara. Lenin no escribe para entretener, sino para movilizar sus palabras, escritas hace más de un siglo. Siguen resonando en un mundo donde las luchas por la justicia y la igualdad enfrentan desafíos similares, divisiones internas, oportunismos y la tentación de ceder ante la adversidad. Al escuchar este resumen, no solo conoceremos los eventos del Segundo Congreso, sino que entenderemos por qué, para Lenin, cada paso atrás era una oportunidad para aprender, ajustar el rumbo y seguir adelante con más fuerza. A lo largo de este audiolibro, exploraremos los momentos clave del Congreso, desde las disputas iniciales hasta la ruptura definitiva entre bolcheviques y mencheviques. Analizaremos los debates sobre los estatutos, el programa agrario y el centralismo, y veremos cómo Lenin transforma cada episodio en una lección sobre la construcción de un movimiento revolucionario. Su voz, a veces irónica, a veces apasionada, nos guiará por un relato que es tanto un análisis histórico como un llamado a la acción. Para quienes buscan entender no solo el pasado, sino los principios que guían cualquier lucha por un mundo mejor, este libro es una brújula. Prepárense para un viaje al corazón de la Revolución Rusa, donde cada palabra de Lenin es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la historia está del lado de quienes no se rinden. Capítulo: Preparación del Congreso. En los meses previos al Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, celebrado en 1903, el aire estaba cargado de expectativas y tensiones. Lenin, con la precisión de un estratega y la pasión de un visionario, dedica esta sección a desentrañar los esfuerzos, negociaciones y conflictos que marcaron la preparación de este evento crucial. Lejos de ser un simple preludio logístico, este capítulo es un retrato vívido de las corrientes ideológicas y las rivalidades que ya amenazaban con fracturar al movimiento socialista ruso. Con un relato que combina análisis meticuloso y una narrativa envolvente, Lenin nos lleva tras bambalinas para mostrar cómo se gestó un congreso que prometía unidad, pero que terminó siendo el escenario de una ruptura histórica. El contexto es esencial para entender esta preparación.
Rusia, bajo el yugo del zarismo, era un polvorín social. Los obreros soportaban jornadas extenuantes en fábricas inhumanas. Los campesinos languidecían en la miseria, y cualquier intento de resistencia era aplastado con brutalidad. En este panorama, el POSDR emergía como una fuerza de oposición, pero su estructura era frágil, sus miembros estaban dispersos, y sus ideas, aunque inspiradas en el marxismo, no siempre estaban alineadas. Lenin describe cómo el partido, fundado en 1898, había avanzado a trompicones, con grupos locales operando de manera semi-independiente y publicaciones como Iskra, el periódico que él coeditaba, luchando por unificar a los socialistas bajo una bandera común. El segundo congreso, planeado para consolidar al partido, era visto como una oportunidad para superar estas debilidades y trazar un plan claro hacia la revolución. La preparación del Congreso, sin embargo, no fue un proceso armónico. Lenin narra cómo los líderes del POSDR, muchos de ellos exiliados en Europa para escapar de la policía zarista, se enfrentaron a desafíos prácticos y políticos. Uno de los primeros obstáculos fue decidir quiénes serían los delegados. El partido no era una organización monolítica. Estaba compuesto por una constelación de grupos con prioridades distintas. Los iskristas, que abogaban por un marxismo ortodoxo. El Bund, que representaba a los trabajadores judíos y exigía autonomía. Y otros sectores más moderados, como los seguidores de Rabochaya Dielo, que preferían reformas graduales a la revolución. Cada facción quería asegurar su representación, y las negociaciones para determinar la composición del Congreso se convirtieron en un juego de poder. Lenin, con un tono que destila impaciencia, critica a quienes anteponían intereses particulares a la unidad del partido, insinuando que estas maniobras ya presagiaban los conflictos que estallarían en Bruselas y Londres. Un aspecto clave de la preparación fue el papel de Iskra. Para Lenin, este periódico no era solo un medio de propaganda, sino el pegamento ideológico que mantenía unido al movimiento. Desde su fundación en 1900, Iskra había servido como plataforma para debatir estrategias, denunciar al régimen y educar a los obreros. En los meses previos al Congreso, los editores de Iskra, Lenin, Martov, Plekhanov y otros, trabajaron incansablemente para movilizar apoyo a su visión de un partido centralizado y disciplinado. Lenin describe cómo se enviaban copias del periódico a Rusia, a menudo de contrabando, para inspirar a los militantes y preparar el terreno para las discusiones del Congreso. Sin embargo, incluso dentro del consejo editorial de Iskra había fisuras. Lenin deja entrever que algunos iskristas, aunque compartían el objetivo de la revolución, empezaban a mostrar diferencias sobre cómo alcanzarla, un preludio de la división entre bolcheviques y mencheviques. Otro tema central en este capítulo es la organización logística del Congreso. Lenin detalla los esfuerzos para elegir un lugar seguro. Ya que Rusia estaba fuera de discusión debido a la represión, Bruselas fue seleccionada inicialmente, pero la vigilancia policial obligó a trasladar las sesiones a Londres a mitad del evento. Este traslado, aunque necesario, añadió complicaciones. Los delegados, muchos de los cuales viajaban con identidades falsas, enfrentaban riesgos constantes. Lenin no se detiene mucho en estos detalles prácticos, pero los menciona para subrayar la precariedad en la que operaban los revolucionarios, su narrativa. Sin embargo, no es de victimismo. Cada obstáculo es presentado como una prueba de la determinación de los socialistas para seguir adelante, incluso en las condiciones más adversas. El capítulo también aborda las discusiones previas sobre la agenda del Congreso. Lenin explica que los iskristas, como él, querían que el evento se centrara en tres cuestiones fundamentales: aprobar un programa revolucionario, establecer estatutos claros para el partido y elegir un liderazgo fuerte. El programa, basado en los principios marxistas,
debía definir la postura del partido sobre temas como la lucha de clases, la cuestión agraria y el derrocamiento del zarismo. Los estatutos, por su parte, eran cruciales para Lenin, quien veía en ellos la base de un partido disciplinado, capaz de actuar como la vanguardia del proletariado. Sin embargo, no todos compartían esta visión. Otros grupos, como el Bund y los economistas, presionaban para incluir sus propias prioridades, desde la autonomía organizativa hasta un enfoque más pragmático, centrado en mejoras laborales inmediatas. Lenin, con un dejo de ironía, describe estas demandas como intentos de diluir el carácter revolucionario del partido, comparándolas con parches que no curan la herida profunda del capitalismo. Un punto de tensión importante fue la preparación de los delegados. Lenin subraya que muchos de ellos, aunque comprometidos, carecían de la formación teórica necesaria para debates complejos. Los iskristas intentaron contrarrestar esto, distribuyendo materiales y organizando reuniones previas, pero el tiempo y los recursos eran limitados. Además, las divisiones ideológicas complicaban la tarea. Mientras Lenin y sus aliados defendían un partido de revolucionarios profesionales, otros abogaban por una organización más amplia, que incluyera a simpatizantes menos comprometidos. Esta discrepancia, que parecería menor, fue el germen del conflicto que estallaría en el Congreso. Lenin, con su característica claridad, argumenta que un partido revolucionario no puede permitirse la ambigüedad. Debe ser un instrumento afilado, no un club de discusión. A medida que avanza el capítulo, Lenin introduce a los actores clave de la preparación. Además de él mismo, menciona a figuras como Martov, con quien compartía una larga amistad, pero cuyas diferencias empezarían a aflorar, y Plekhanov, el veterano marxista, cuya autoridad era indiscutida, pero cuya postura a veces era ambivalente. También critica a los líderes del Bund y a los economistas, a quienes acusa de anteponer intereses sectoriales al bien común del partido. Sin embargo, Lenin no se limita a señalar culpas. Su análisis es constructivo. Cada error, cada desacuerdo, es una oportunidad para reflexionar sobre cómo fortalecer al movimiento. Su tono, aunque crítico, está impregnado de una confianza inquebrantable en la causa socialista. El capítulo culmina con una reflexión sobre el significado del Congreso. Para Lenin, la preparación no era solo una cuestión de logística o táctica. Era un momento para definir el alma del POSDR. ¿Sería un partido de revolucionarios decididos, dispuestos a sacrificar todo por la causa? ¿O se convertiría en una amalgama de voces discordantes, incapaz de liderar la lucha? Con un estilo que destila urgencia, Lenin deja claro que el Congreso no era un fin en sí mismo, sino un medio para construir una organización capaz de derrocar al zarismo y abrir el camino al socialismo. Este capítulo, aunque centrado en los preparativos, es una ventana a la mente de Lenin, un hombre que veía en cada detalle, por pequeño que fuera, una batalla por el futuro de la revolución. En resumen, la preparación del Segundo Congreso fue un ejercicio de esperanza y frustración, de unidad y conflicto. Lenin nos muestra un movimiento socialista al borde de un gran salto, pero también al borde de la ruptura. Con su prosa afilada y su visión estratégica, transforma un relato de negociaciones y reuniones en una lección sobre los desafíos de construir una revolución. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una invitación a entender no solo los eventos de 1903, sino los principios que guían cualquier lucha por un mundo más justo: claridad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la causa. Capítulo: Importancia de los agrupamientos en el Congreso. En el torbellino del Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, celebrado en 1903, las ideas no eran las únicas que chocaban. También lo hacían las voluntades, las visiones y las lealtades de los delegados. En el capítulo titulado Importancia de los agrupamientos en el Congreso,
Vladimir Lenin se sumerge en las corrientes que dividieron a los participantes, transformando lo que debía ser un esfuerzo unificado en un campo de batalla ideológico. Con un estilo que combina la precisión de un analista con la intensidad de un revolucionario, Lenin desentraña cómo los diferentes grupos que se formaron en el Congreso no solo moldearon sus resultados, sino que revelaron las profundas fisuras dentro del movimiento socialista ruso. Este capítulo es un relato vibrante de las alianzas, rivalidades y principios que definieron un momento crucial en la lucha por la revolución. El Congreso no fue un encuentro homogéneo de camaradas socialistas. Era una constelación de facciones, cada una con su propia agenda y su propia interpretación del marxismo. Lenin comienza explicando que los agrupamientos no surgieron de la nada. Eran el reflejo de debates previos, de publicaciones como Iskra o Rabochaya Dielo, y de las realidades de un partido que operaba bajo la sombra de la represión zarista. Los principales grupos eran los iskristas, liderados por figuras como Lenin, Martov y Plekhanov, que defendían un partido revolucionario disciplinado. El Bund, que representaba a los trabajadores judíos y buscaba autonomía organizativa. Los economistas, que priorizaban mejoras laborales sobre la revolución, y otros sectores menores, como los seguidores de Yuzhny Rabochi, con posturas más moderadas. Lenin, con un tono que destila claridad, argumenta que estas divisiones no eran meras diferencias tácticas, sino expresiones de compromisos ideológicos que determinarían el futuro del POSDR. Para Lenin, los agrupamientos eran más que bloques de votantes. Eran la manifestación de dos enfoques opuestos, el revolucionario y el oportunista. Los iskristas, en los que él se incluye, representaban el ala revolucionaria, comprometida con derrocar el zarismo y establecer un socialismo basado en la lucha de clases. En contraste, grupos como el Bund o los economistas, aunque socialistas en nombre, tendían hacia el oportunismo, buscando compromisos con sectores burgueses o limitándose a demandas inmediatas. Lenin describe esta lucha con una narrativa casi teatral, pintando a los iskristas como soldados de una causa pura, mientras sus rivales aparecen como estrategas vacilantes, más preocupados por mantener la paz interna que por avanzar hacia la revolución. Su análisis, sin embargo, no es solo crítico, es un llamado a entender que la claridad ideológica es la base de cualquier movimiento que aspire a cambiar el mundo. Un aspecto central del capítulo es cómo los agrupamientos influyeron en las dinámicas del Congreso. Lenin detalla cómo las alianzas entre facciones, a menudo tácticas y temporales, definieron el rumbo de las votaciones. Por ejemplo, los iskristas, aunque mayoritarios al inicio, enfrentaron desafíos cuando el Bund o los economistas se unieron en su contra en ciertos debates. Lenin no oculta su frustración ante estas maniobras, pero las usa para ilustrar un punto clave. En un partido revolucionario, la unidad no puede basarse en compromisos oportunistas. Con un toque de ironía, compara estas alianzas a un baile donde los socios cambian de pareja según la música, sin importar si los pasos los llevan hacia adelante o hacia atrás. Para él, el Congreso fue una prueba de que la cohesión solo es posible cuando todos comparten un objetivo claro y un método disciplinado. Lenin también dedica tiempo a analizar el papel de los iskristas, que, aunque unidos bajo la bandera de Iskra, no eran un bloque monolítico. Aquí comienza a vislumbrarse la fractura que daría origen a los bolcheviques y mencheviques. Lenin, Martov y Plekhanov compartían la visión de un partido revolucionario, pero sus enfoques diferían en matices que pronto se volverían irreconciliables. Lenin defiende un modelo de partido centralizado, compuesto por revolucionarios profesionales. Martov, aunque cercano a esta idea, mostraba una inclinación por una estructura más inclusiva. Lenin no ataca directamente a Martov en este capítulo, pero deja caer sutiles advertencias sobre los peligros de ceder a posturas más laxas.
Su relato es un recordatorio de que, incluso entre aliados, las diferencias ideológicas pueden convertirse en abismos si no se abordan a tiempo. El Bund merece una atención especial en el análisis de Lenin. Este grupo, que representaba a los trabajadores judíos, no solo exigía autonomía organizativa, sino también un reconocimiento especial dentro del partido. Lenin respeta su lucha contra la opresión, pero critica su enfoque por considerarlo divisivo. Para él, la unidad del proletariado requiere superar las particularidades nacionales o culturales en favor de una lucha común. Con un tono firme pero no despectivo, argumenta que las demandas del Bund, aunque legítimas en su contexto, debilitaban la cohesión del partido al priorizar intereses sectoriales sobre los objetivos revolucionarios. Este conflicto, que se intensificaría en el Congreso, es un ejemplo de cómo los agrupamientos podían transformar debates prácticos en cuestiones de principio. Otro grupo que Lenin examina son los economistas, seguidores de Rabochaya Dielo. Estos socialistas abogaban por centrarse en las demandas inmediatas de los obreros, como mejores salarios o condiciones laborales, en lugar de una revolución total. Lenin los acusa de reducir el socialismo a un reformismo estéril, incapaz de desafiar al capitalismo en su raíz, con un estilo que roza lo satírico. Los describe como médicos que tratan una enfermedad mortal con paños calientes, ignorando la necesidad de una cirugía radical. Para Lenin, los economistas representaban el oportunismo en su forma más pura, una traición disfrazada de pragmatismo. A lo largo del capítulo, Lenin subraya que los agrupamientos no eran solo un reflejo de las divisiones existentes, sino un factor activo en la configuración del Congreso. Cada grupo traía consigo una visión del partido y de la revolución, y sus interacciones, a veces cooperativas, a menudo conflictivas, determinaban el tono de las discusiones. Lenin usa ejemplos concretos, como las negociaciones previas al Congreso y las primeras sesiones, para mostrar cómo los iskristas intentaron imponer su agenda, solo para ser obstaculizados por coaliciones inesperadas. Su narrativa es un mosaico de estrategia y pasión, donde cada movimiento en el tablero político es analizado con la precisión de un ajedrecista. El capítulo no solo describe, también enseña. Lenin insiste en que los agrupamientos son inevitables en cualquier movimiento, pero su impacto depende de cómo se manejen. Un partido revolucionario, argumenta, debe ser capaz de canalizar las diferencias hacia un objetivo común, no permitir que se conviertan en excusas para la parálisis. Con un tono que combina la advertencia con la esperanza, Lenin sugiere que el Congreso, a pesar de sus fallos, fue una lección valiosa. Las divisiones pueden purificar un movimiento, separando a los comprometidos de los tibios. Esta idea, que recorre todo el libro, encuentra en este capítulo una de sus expresiones más claras. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una ventana a las complejidades de la lucha revolucionaria. Lenin nos muestra que las grandes causas no se construyen solo con ideales, sino con decisiones difíciles, alianzas frágiles y enfrentamientos inevitables. Su análisis de los agrupamientos no es solo un relato de 1903, es una reflexión atemporal sobre los desafíos de unir a personas con visiones distintas en pos de un objetivo común. Con su prosa afilada y su visión estratégica, Lenin nos invita a mirar más allá de las disputas y ver el Congreso como un paso, aunque doloroso, hacia una revolución más fuerte. Capítulo: Comienza el Congreso. Incidente con el Comité de Organización. Cuando las puertas del segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, se abrieron en Bruselas en julio de 1903, el ambiente estaba cargado de esperanza, pero también de una tensión que presagiaba tormenta. En este capítulo, Vladimir Lenin nos transporta al arranque de este evento crucial,
un momento que prometía consolidar la lucha socialista rusa, pero que desde sus primeros instantes mostró signos de fractura. Con un relato que combina la precisión de un cronista y la pasión de un revolucionario, Lenin describe cómo el Congreso, apenas iniciado, se topó con un obstáculo inesperado: una disputa sobre la legitimidad del comité de organización. Este incidente, aparentemente menor, se convierte en el lente a través del cual Lenin examina las debilidades del partido y la necesidad de disciplina. El Congreso comenzó bajo una atmósfera de urgencia. Los delegados, muchos de ellos exiliados, que arriesgaban sus vidas al asistir, se reunieron en Bruselas con un objetivo claro: unificar al POSDR y dotarlo de un programa, estatutos y liderazgo capaces de desafiar al zarismo. Lenin describe el escenario con detalle: una sala modesta, llena de hombres y mujeres agotados por años de clandestinidad, pero encendidos por la convicción de que la revolución estaba al alcance. Sin embargo, esta unidad aparente era frágil. El partido estaba dividido entre facciones: iskristas, bundistas, economistas, y las tensiones acumuladas durante los preparativos del Congreso estaban listas para estallar. Lenin, con su característica agudeza, no solo narra los hechos, sino que los usa para ilustrar un principio fundamental: un movimiento revolucionario no puede avanzar si sus cimientos son inestables. El primer tropiezo llegó con el Comité de Organización, el grupo encargado de planificar el Congreso. Este comité, compuesto principalmente por iskristas, había trabajado durante meses para coordinar la logística, seleccionar delegados, asegurar un lugar seguro y definir la agenda. Pero apenas se dio inicio a las sesiones, algunos delegados cuestionaron su legitimidad. La acusación era que el comité había favorecido a los iskristas en la selección de participantes, marginando a otras facciones. Lenin describe este desafío con un tono que mezcla indignación y análisis, argumentando que las críticas, aunque presentadas como una defensa de la democracia, eran en realidad maniobras para debilitar a los iskristas y ganar influencia. Para él, este incidente no era un simple desacuerdo administrativo, era un síntoma de las divisiones ideológicas que corroían al partido. La disputa sobre el comité de organización se convirtió en el primer campo de batalla del Congreso. Lenin detalla cómo los delegados, divididos entre los que apoyaban al comité y los que exigían una revisión de su mandato, se enfrascaron en un debate que consumió tiempo y energía. Los iskristas, liderados por Lenin y Martov, defendieron la labor del comité, argumentando que su composición reflejaba el peso real de las facciones dentro del partido. En contraste, grupos como el Bund y algunos economistas vieron en el incidente una oportunidad para cuestionar el dominio iskrista. Lenin, con un dejo de ironía, compara este enfrentamiento a una tormenta en un vaso de agua que, sin embargo, reveló las corrientes profundas que amenazaban con hundir al partido. Su narrativa no solo captura la intensidad del momento, sino que invita a los oyentes a reflexionar sobre cómo los detalles, incluso los más burocráticos, pueden convertirse en pruebas de fuego para un movimiento. Un aspecto clave del capítulo es cómo Lenin usa el incidente para resaltar la importancia de la disciplina organizativa. Para él, las críticas al comité de organización no eran solo un ataque a un grupo de personas, sino a la idea misma de un partido estructurado. Los iskristas, explica, habían trabajado para que el Congreso fuera representativo, pero también eficiente. Permitir que cada facción cuestionara las decisiones iniciales, argumenta Lenin, habría paralizado el evento antes de que comenzara. Con un tono casi pedagógico, insiste en que un partido revolucionario debe tener reglas claras y una autoridad respetada, especialmente en un contexto donde la policía zarista acechaba a cada paso. Este mensaje, aunque anclado en 1903, resuena como una lección universal para cualquier lucha colectiva.
Lenin también introduce a los actores principales del incidente. Además de él mismo, menciona a Martov, cuya lealtad a los iskristas aún no se había fracturado, y a Plekhanov, cuya experiencia confería peso a las discusiones. Sin embargo, también señala a los delegados del Bund que vieron en el comité una amenaza a su autonomía, y a los economistas que aprovechaban cualquier oportunidad para desafiar a los iskristas. Estas pinceladas biográficas añaden color al relato, mostrando que el Congreso no era solo un choque de ideas, sino de personalidades, egos y lealtades. Lenin, con su habilidad para lo concreto, transforma un debate técnico en una historia humana, llena de matices y emociones. El capítulo no se limita a describir el incidente, también analiza sus consecuencias. Lenin explica que, aunque el debate sobre el comité de organización se resolvió a favor de los iskristas, dejó un sabor amargo. Los delegados que cuestionaron al comité no se retractaron del todo, y su desconfianza alimentó las tensiones que marcarían el resto del Congreso. Lenin ve en este episodio un presagio de la división entre bolcheviques y mencheviques que surgiría más adelante en el debate sobre los estatutos. Con un estilo que combina foresight y crítica, argumenta que los pequeños conflictos, si no se manejan con firmeza, pueden crecer hasta fracturar un movimiento. Esta reflexión, presentada con claridad, invita a la audiencia a considerar cómo las disputas internas, incluso las más triviales, pueden tener impactos duraderos. Para Lenin, el incidente también es una oportunidad para exponer el oportunismo de ciertos grupos. Los delegados que atacaron al comité de organización, sostiene, no estaban motivados por un deseo genuino de justicia, sino por intereses tácticos. El Bund, por ejemplo, buscaba reforzar su posición negociadora. Los economistas, debilitar a los iskristas. Lenin, con un tono que roza lo satírico, los describe como estrategas que usan la bandera de la democracia para encubrir su falta de compromiso revolucionario. Esta crítica, aunque afilada, no es personal. Es parte de su argumento más amplio de que el oportunismo, en todas sus formas, es el enemigo interno que debe ser enfrentado. A medida que el capítulo avanza, Lenin amplía su análisis para conectar el incidente con los desafíos más amplios del POSDR. El Congreso, explica, no era solo una reunión para aprobar documentos. Era una prueba de la capacidad del partido para actuar como la vanguardia del proletariado. La disputa inicial, aunque resuelta, mostró que muchos delegados priorizaban sus agendas particulares sobre el bien común. Lenin, con una mezcla de frustración y esperanza, insiste en que estas lecciones deben servir para fortalecer al partido. Su narrativa, aunque centrada en un momento específico, trasciende el Congreso, ofreciendo una meditación sobre los principios que sostienen cualquier lucha revolucionaria: unidad, disciplina y claridad. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es más que un relato histórico. Es una invitación a reflexionar sobre los retos de construir un movimiento colectivo. Lenin nos muestra que incluso los inicios más prometedores pueden descarrilarse si las bases no son sólidas. Su descripción del incidente con el comité de organización, aunque específica, resuena en cualquier contexto donde las diferencias internas amenacen con opacar un objetivo compartido. Con su prosa afilada y su visión estratégica, Lenin transforma un debate burocrático en una lección sobre la importancia de la cohesión y la determinación. Capítulo: Disolución del grupo Yuzhny Rabochi. En este capítulo, Vladimir Lenin narra un episodio que, aunque breve, marcó un hito simbólico en la lucha por definir el rumbo del partido: la desaparición de Yuzhny Rabochi, el obrero del sur, un grupo que abogaba por un socialismo más moderado. No fue solo un ajuste organizativo. Para Lenin, fue una victoria de los principios revolucionarios sobre el oportunismo. Con un relato que destila precisión analítica y una narrativa envolvente,
Lenin transforma este momento en una lección sobre la necesidad de claridad ideológica en la batalla por la revolución. El contexto del Congreso es crucial para entender la importancia de este episodio. Los delegados, reunidos en Bruselas y luego en Londres, bajo la constante amenaza de la policía zarista, sabían que cada decisión podía fortalecer o debilitar al POSDR. El partido estaba fragmentado. Los iskristas, liderados por Lenin y Martov, defendían un marxismo ortodoxo y un partido disciplinado. El Bund exigía autonomía para los trabajadores judíos. Los economistas priorizaban reformas laborales sobre la revolución, y Yuzhny Rabochi representaba una corriente intermedia, con un enfoque menos radical que los iskristas, pero más comprometido que los economistas. Lenin describe este mosaico de facciones con un tono que combina respeto por la diversidad del movimiento y frustración por su falta de cohesión. Para él, el Congreso no era solo una reunión, era una oportunidad para purificar al partido de influencias que lo desviaran de su misión revolucionaria. Yuzhny Rabochi, un grupo basado en el sur de Rusia, había ganado cierta influencia gracias a su periódico homónimo, que abogaba por un socialismo pragmático, centrado en movilizar a los obreros sin desafiar directamente al régimen zarista Lenin. Con un análisis incisivo, critica esta postura por considerarla una forma de oportunismo disfrazado de realismo, aunque reconoce que Yuzhny Rabochi compartía el objetivo de mejorar la vida de los trabajadores. Argumenta que su rechazo a un programa revolucionario claro los convertía en un obstáculo. En el Congreso, el grupo llegó con una representación modesta, pero su presencia era significativa. Representaba a aquellos socialistas que, en opinión de Lenin, preferían pasos pequeños y seguros a los saltos audaces que exigía la revolución. La disolución de Yuzhny Rabochi no fue un evento dramático, pero Lenin lo narra con la intensidad de una batalla ganada. El grupo, enfrentado a la presión de los iskristas, que dominaban la agenda del Congreso, optó por disolverse y alinearse con la mayoría. Lenin describe este momento con un tono de satisfacción contenida, presentándolo como una victoria del ala revolucionaria del partido los delegados de Yuzhny Rabochi. Al darse cuenta de que su postura no tenía suficiente apoyo, prefirieron integrarse a las filas iskristas en lugar de mantenerse como una facción independiente. Para Lenin, esta decisión no fue solo práctica. Fue un reconocimiento implícito de que el futuro del socialismo ruso dependía de un partido unificado bajo principios marxistas estrictos. Sin embargo, Lenin no se limita a celebrar. Con su característica agudeza, analiza las implicaciones de este episodio. La disolución de Yuzhny Rabochi, aunque positiva, no resolvió las tensiones más profundas del Congreso. Otros grupos, como el Bund o los economistas, seguían desafiando la visión iskrista, y las divisiones entre los propios iskristas, que pronto se manifestarían en la ruptura entre bolcheviques y mencheviques, ya se insinuaban. Lenin, con un toque de ironía, compara la desaparición de Yuzhny Rabochi a la poda de una rama débil, necesaria, pero insuficiente para sanar un árbol enfermo. Este paralelismo, sutil pero poderoso, resalta su argumento central. El partido debía deshacerse de las influencias oportunistas, pero también fortalecer su estructura interna para evitar nuevos cismas. El capítulo también ofrece una reflexión sobre el oportunismo, un tema recurrente en la obra. Lenin define a Yuzhny Rabochi como un ejemplo de socialistas que, por temor a la represión o por un exceso de pragmatismo, diluyen la lucha de clases en favor de metas más inmediatas. Aunque no los ataca con la vehemencia que reserva para los economistas, critica su falta de visión, argumentando que un partido revolucionario no puede permitirse medias tintas. Su tono, aunque firme, es pedagógico. Busca enseñar a los lectores y a los futuros revolucionarios que el compromiso con el capitalismo, incluso en sus formas más sutiles, es una traición a la causa del proletariado.
Lenin también conecta este episodio con la dinámica más amplia del Congreso. La disolución de Yuzhny Rabochi fortaleció temporalmente a los iskristas, pero no eliminó las resistencias de otros grupos. El Bund, por ejemplo, seguía presionando por su autonomía, y los economistas continuaban abogando por un socialismo reformista. Lenin usa este contraste para subrayar que, aunque la desaparición de Yuzhny Rabochi fue un paso adelante, el partido aún enfrentaba desafíos significativos. Su narrativa, rica en detalles, captura la complejidad de un Congreso donde cada victoria era parcial y cada avance venía acompañado de nuevos obstáculos. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una ventana a un momento de inflexión en la historia del socialismo ruso. Lenin transforma la disolución de un grupo menor en una lección sobre la importancia de la unidad y la claridad ideológica. Su relato, aunque centrado en un evento específico, trasciende el contexto de 1903, ofreciendo ideas relevantes para cualquier movimiento que busque cambiar el mundo. ¿Cómo equilibrar la diversidad de opiniones con la necesidad de acción coordinada? ¿Cómo distinguir entre el pragmatismo necesario y el oportunismo debilitante? Estas preguntas, implícitas en el análisis de Lenin, invitan a la audiencia a reflexionar sobre los desafíos de la lucha colectiva. En conclusión, Disolución del grupo Yuzhny Rabochi es un capítulo que convierte un episodio aparentemente secundario en una meditación profunda sobre los fundamentos de la revolución Lenin. Con su prosa afilada y su visión estratégica, nos guía por un momento de triunfo parcial, mientras nos desafía a pensar en cómo construir un movimiento fuerte y unificado. Para quienes escuchan este audiolibro, es una oportunidad para no solo conocer un capítulo de la historia, sino para aprender de un líder que veía en cada victoria, por pequeña que fuera, un paso hacia un futuro socialista. Capítulo: El incidente de la igualdad de las lenguas. En este capítulo, Vladimir Lenin analiza un debate que, a primera vista, parecía secundario, pero que reveló tensiones profundas sobre la unidad y la identidad del movimiento socialista ruso. La cuestión de si todas las lenguas nacionales debían tener el mismo estatus dentro del partido desató un enfrentamiento que para Lenin iba más allá de lo lingüístico. Era una prueba de la capacidad del POSDR para priorizar la lucha de clases sobre las particularidades culturales. Con un relato que combina precisión analítica y una narrativa envolvente, Lenin transforma este episodio en una lección sobre los peligros del sectarismo y la necesidad de un partido centralizado. El Congreso, realizado en Bruselas y luego en Londres bajo la constante amenaza de la vigilancia zarista, ya estaba marcado por divisiones entre facciones: los iskristas, el Bund, los economistas y otros grupos menores. En este contexto, la cuestión de las lenguas emergió como un punto de fricción inesperado. Rusia, un imperio multiétnico, albergaba decenas de nacionalidades, cada una con su idioma y tradiciones. Dentro del POADR, esta diversidad se reflejaba en los delegados, muchos de los cuales representaban a comunidades oprimidas que buscaban no solo la emancipación social, sino también el reconocimiento cultural. El Bund, que defendía los intereses de los trabajadores judíos y usaba el yidis como lengua principal, fue el protagonista de este debate, exigiendo que su idioma tuviera un estatus igual al del ruso en las actividades del partido. Lenin describe el incidente con un tono que mezcla respeto por las aspiraciones nacionales y firmeza en su postura marxista. El Bund argumentaba que la igualdad de las lenguas era esencial para garantizar la inclusión de los trabajadores no rusos, especialmente los judíos, que enfrentaban una doble opresión: la explotación de clase y la discriminación cultural. Para ellos, permitir que el yidis tuviera el mismo peso que el ruso en publicaciones, reuniones y documentos del partido era una cuestión de justicia.
Otros delegados, especialmente los iskristas liderados por Lenin, veían esta demanda con escepticismo. No porque negaran la opresión de las minorías, sino porque creían que priorizar las lenguas nacionales podía fragmentar al partido y desviar la atención de la lucha de clases. Lenin, con una claridad que corta como un bisturí, argumenta que un partido revolucionario debe unificar al proletariado bajo un objetivo común, no dividirlo en compartimentos culturales. El debate, aunque breve, fue intenso. Lenin narra cómo los representantes del Bund defendieron su posición con pasión, señalando que los trabajadores judíos, marginados por el régimen zarista, necesitaban un partido que hablara su idioma, literalmente. Algunos delegados no bundistas apoyaron esta idea, argumentando que la diversidad lingüística fortalecería al POSDR al hacerlo más accesible a las masas. Sin embargo, los iskristas, con Lenin a la cabeza, replicaron que la igualdad de las lenguas, aunque noble en teoría, era impracticable y peligrosa en un partido que ya luchaba por mantenerse unido. ¿Cómo coordinar un movimiento clandestino si cada grupo exigía publicaciones y reuniones en su propio idioma? ¿Cómo mantener la disciplina si las barreras lingüísticas impedían una comunicación fluida? Lenin, con un toque de ironía, compara esta propuesta a un coro donde cada cantante interpreta una melodía distinta, creando caos en lugar de armonía. Para Lenin, el incidente no era solo una cuestión logística, era una prueba ideológica. El Bund, al insistir en la igualdad de las lenguas, también estaba reforzando su demanda de autonomía organizativa, un tema que ya había generado tensiones. Lenin ve en esta postura un riesgo de nacionalismo burgués, disfrazado de socialismo. Al priorizar la identidad cultural sobre la unidad de clase, el Bund, según él, debilitaba la lucha contra el capitalismo. Su crítica, aunque dura, no es despectiva. Reconoce la opresión sufrida por los judíos bajo el zarismo, pero insiste en que la solución no está en reforzar las divisiones nacionales, sino en unir al proletariado bajo una bandera común. Esta posición refleja su visión marxista, que pone la lucha de clases por encima de cualquier otra consideración. El debate se resolvió a favor de los iskristas, con la mayoría de los delegados rechazando la propuesta de igualdad de las lenguas. El ruso, como idioma dominante del partido, se mantuvo como la principal herramienta de comunicación, aunque se permitió cierto uso de otras lenguas en contextos locales. Lenin describe esta decisión como una victoria de la unidad sobre el sectarismo, pero no canta triunfo. Con su característica perspicacia, reconoce que el incidente dejó heridas abiertas. El Bund, aunque derrotado en este punto, continuó presionando por su autonomía, y algunos delegados no bundistas sintieron que sus preocupaciones habían sido ignoradas. Lenin, con un tono que mezcla advertencia y análisis, usa este episodio para ilustrar cómo los conflictos aparentemente menores pueden alimentar divisiones más profundas. El capítulo también ofrece una reflexión sobre el centralismo, un tema recurrente en la obra. Lenin argumenta que un partido revolucionario, operando en un contexto de represión brutal, no puede permitirse el lujo de la fragmentación. La igualdad de las lenguas, aunque atractiva desde un punto de vista democrático, habría complicado la coordinación y debilitado la capacidad del POSDR para actuar como una fuerza unificada. Con un estilo casi pedagógico, explica que la centralización no significa negar la diversidad, sino canalizarla hacia un objetivo común. Este mensaje, presentado con claridad, invita a los oyentes a considerar los sacrificios necesarios para mantener un movimiento cohesionado en tiempos de crisis. Lenin también conecta el incidente con las dinámicas más amplias del Congreso. La disputa sobre las lenguas, aunque resuelta, fue un preludio de los enfrentamientos mayores que vendrían, especialmente el debate sobre los estatutos que dividiría a los iskristas en bolcheviques y mencheviques. El Bund, al insistir en sus demandas, mostró una mentalidad que Lenin considera peligrosa,
la tendencia a anteponer intereses particulares al bien del partido. Esta crítica, aunque centrada en el Bund, se extiende a cualquier forma de particularismo que amenace la unidad revolucionaria. Lenin, con su habilidad para lo universal, transforma un debate específico en una lección sobre los desafíos de construir un movimiento colectivo. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una ventana a las complejidades de la lucha socialista, en un imperio multiétnico. Lenin nos muestra que las revoluciones no se construyen solo con grandes proclamas, sino con decisiones difíciles sobre cómo manejar la diversidad interna. Su análisis del incidente de las lenguas, aunque anclado en 1903, resuena en cualquier contexto donde las luchas por la justicia deban equilibrar la inclusión con la cohesión. ¿Cómo unir a personas de diferentes orígenes sin perder de vista el objetivo común? ¿Cómo distinguir entre demandas legítimas y propuestas que, aunque bien intencionadas, debilitan un movimiento? Estas preguntas, implícitas en el relato de Lenin, invitan a la audiencia a reflexionar sobre los retos de la acción colectiva. Capítulo: El programa agrario. En el tumultuoso escenario del Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, cada debate era una oportunidad para definir el rumbo de la revolución. En el capítulo El programa agrario, Vladimir Lenin se adentra en una discusión crucial: cómo abordar la cuestión campesina en un país donde la gran mayoría de la población vivía atada a la tierra. Este tema, lejos de ser secundario, era una pieza clave para el éxito del socialismo ruso, y Lenin lo aborda con una mezcla de análisis teórico y fervor revolucionario. El programa agrario no solo buscaba ganar el apoyo de los campesinos, sino también integrarlos como aliados del proletariado en la lucha contra el zarismo. El contexto histórico es esencial para entender la importancia de este capítulo. A principios del siglo XX, Rusia era un país predominantemente agrario. Más del 80% de su población eran campesinos, muchos de ellos atrapados en condiciones de pobreza extrema, endeudados y sujetos a un sistema semifeudal que los ataba a los terratenientes. La reforma emancipadora de 1861, que liberó a los siervos, no trajo la prosperidad prometida. En cambio, dejó a los campesinos con parcelas insuficientes y deudas aplastantes. Las revueltas campesinas, cada vez más frecuentes, eran un signo de descontento, pero también de potencial revolucionario. Lenin, con su aguda percepción marxista, veía en los campesinos no solo víctimas, sino una fuerza que, bien organizada, podía inclinar la balanza contra el régimen zarista. El desafío era claro: el POSDR necesitaba un programa agrario que resonara con las aspiraciones de los campesinos y los alineara con los objetivos del proletariado. En el Congreso, el debate sobre el programa agrario fue un punto de inflexión. Lenin describe cómo los iskristas, liderados por él mismo, Martov y Plekhanov, propusieron una postura radical: la nacionalización de la tierra y su redistribución para garantizar que los campesinos pudieran trabajar sin la opresión de los terratenientes. Esta medida, inspirada en los principios marxistas, buscaba desmantelar el poder de la aristocracia rural y sentar las bases para una economía socialista. Lenin, con un tono que destila convicción, argumenta que solo una transformación profunda del sistema agrario podía liberar a los campesinos y convertirlos en aliados del proletariado urbano. Para él, el programa agrario no era una mera promesa electoral, era un pilar estratégico para derrocar al capitalismo y al zarismo. Sin embargo, no todos en el Congreso compartían esta visión. Lenin narra cómo otras facciones, especialmente los economistas y algunos delegados moderados, abogaron por reformas más tímidas. En lugar de nacionalizar la tierra, estos grupos proponían medidas como reducir las deudas campesinas o mejorar el acceso al crédito. Lenin,
Con un dejo de ironía, critica estas propuestas por considerarlas parches que no atacaban la raíz del problema. Compara a los defensores de estas reformas con médicos que tratan una enfermedad mortal con remedios caseros, ignorando la necesidad de una cirugía radical. Para él, el reformismo no solo era insuficiente, sino peligroso, ya que podía apaciguar el descontento campesino sin desafiar el orden establecido, dejando intacto el poder de los terratenientes. El Bund, aunque menos vocal en este debate, también planteó preocupaciones. Representando a los trabajadores judíos, muchos de los cuales vivían en zonas urbanas, el Bund temía que un enfoque excesivo en los campesinos descuidara las necesidades del proletariado industrial. Lenin, aunque reconoce la importancia de los obreros, insiste en que la revolución no podía triunfar sin el apoyo del campo. Con un estilo casi pedagógico, explica que el proletariado, aunque líder de la revolución, era una minoría en Rusia. Los campesinos, en cambio, eran la masa crítica capaz de derribar al régimen. Su argumento, presentado con claridad, subraya la necesidad de una alianza estratégica entre obreros y campesinos, un tema que recorre toda su obra. El debate en el Congreso no fue solo teórico, también reveló las tensiones prácticas dentro del POSDR. Lenin detalla cómo los iskristas tuvieron que maniobrar para imponer su programa agrario frente a la resistencia de las facciones más conservadoras. Las discusiones, a menudo acaloradas, giraban en torno a detalles como la expropiación de las tierras de los terratenientes o el papel del partido en la organización de los campesinos. Lenin, con una narrativa que captura la intensidad del momento, describe cómo los iskristas lograron una victoria parcial. El Congreso aprobó un programa que incluía la nacionalización de la tierra, aunque con concesiones a los moderados que diluyeron algunos aspectos radicales. Para Lenin, esta victoria, aunque incompleta, fue un paso hacia adelante, un reconocimiento de que la revolución no podía ignorar a los campesinos. El capítulo también ofrece una reflexión sobre el oportunismo, un tema central en Un paso adelante, dos pasos atrás. Lenin acusa a los defensores de las reformas tímidas de caer en el oportunismo, sacrificando los principios marxistas por ganancias a corto plazo. Con un tono que combina crítica y advertencia, argumenta que el oportunismo, aunque atractivo para quienes buscan resultados inmediatos, es una trampa que debilita la lucha de clases. Su análisis, aunque centrado en el debate agrario, trasciende el Congreso, ofreciendo una lección universal. Las revoluciones no se ganan con compromisos que preservan el statu quo, sino con medidas audaces que transforman las estructuras de poder. Lenin también conecta el programa agrario con las dinámicas más amplias del Congreso. La discusión sobre la tierra, explica, no fue un evento aislado, sino parte de una lucha más grande por definir la identidad del POSDR. Las tensiones entre los iskristas y otras facciones, que ya habían surgido en debates anteriores como el de las lenguas o el comité de organización, se intensificaron en este punto. Lenin, con su habilidad para ver lo universal en lo particular, usa el programa agrario para ilustrar cómo cada decisión en el Congreso era una prueba de la voluntad revolucionaria del partido. Su narrativa, rica en detalles, captura la complejidad de un momento donde las ideas, las alianzas y los egos chocaban en busca de un camino hacia el futuro. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una ventana a un aspecto crucial de la Revolución rusa, la alianza entre obreros y campesinos. Lenin nos muestra que las grandes luchas no se ganan solo en las ciudades, sino también en los campos, donde millones de personas esperaban una liberación que iba más allá de lo económico. Su análisis del programa agrario, aunque anclado en 1903, resuena en cualquier contexto donde los movimientos sociales deban integrar a sectores diversos en una causa común.
cómo movilizar a las masas rurales sin perder de vista los objetivos de la clase trabajadora, cómo equilibrar la radicalidad con la necesidad de apoyo amplio. Estas preguntas, implícitas en el relato de Lenin, invitan a la audiencia a reflexionar sobre los retos de la acción colectiva. Capítulo: Los estatutos del partido. En el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, un debate aparentemente técnico se convirtió en el epicentro de una ruptura histórica. En este capítulo, Vladimir Lenin narra con intensidad el enfrentamiento que dividió a los iskristas en bolcheviques y mencheviques, marcando un punto de inflexión en la lucha socialista rusa. La discusión sobre cómo estructurar el partido, especialmente quién podía ser considerado miembro, no fue solo un ejercicio burocrático. Para Lenin, fue una batalla por el alma de la revolución. Con un relato que combina análisis incisivo y una narrativa envolvente, Lenin transforma este episodio en una lección sobre la necesidad de disciplina y claridad ideológica. El Congreso, realizado en Bruselas y luego en Londres bajo la sombra de la represión zarista, ya estaba cargado de tensiones. Los delegados, divididos entre iskristas, bundistas, economistas y otros grupos, sabían que las decisiones tomadas moldearían el futuro del POSDR. Hasta ese momento, el partido había operado como una coalición de facciones, con estructuras laxas que dificultaban la acción coordinada. Los estatutos, que debían definir las reglas de membresía, organización y liderazgo, eran una oportunidad para forjar un partido unificado y eficaz. Lenin, con un tono que destila urgencia, describe este debate como el momento en que el POSDR enfrentó una elección existencial: convertirse en una fuerza revolucionaria disciplinada o permanecer como un club de discusión incapaz de desafiar al régimen. El núcleo del conflicto giró en torno al artículo 1 de los estatutos, que establecía quién podía ser miembro del partido. Lenin, liderando el ala más radical de los iskristas, propuso una definición estricta. Un miembro debía ser alguien que aceptara el programa del partido, apoyara sus actividades y participara activamente en una de sus organizaciones. Esta postura reflejaba su visión de un partido de revolucionarios profesionales, una élite comprometida capaz de operar en la clandestinidad y liderar al proletariado. Martov, su amigo y aliado hasta entonces, defendió una definición más amplia. Un miembro era cualquiera que aceptara el programa y colaborara con el partido, incluso sin participar directamente en sus estructuras. Para Lenin, esta diferencia, aunque sutil en apariencia, era monumental. Con un estilo que combina precisión y pasión, compara la propuesta de Martov con una puerta abierta por la que podían entrar oportunistas, diluyendo la fuerza del partido. El debate fue feroz. Lenin describe cómo los delegados, agotados por días de discusiones, se alinearon en dos bandos. Los iskristas, que hasta entonces habían actuado como un bloque, se fracturaron. Lenin, apoyado por Plekhanov y un grupo de delegados, defendió su postura con argumentos prácticos y teóricos. En un contexto de represión brutal, un partido laxo sería vulnerable a la infiltración policial y a la indecisión interna. Martov, respaldado por Axelrod, Zasulich y otros, apeló a la inclusión, argumentando que una membresía amplia permitiría al partido crecer y conectar con las masas. Lenin, con un toque de ironía, retrata esta postura como un idealismo bien intencionado pero peligroso, comparando a los mencheviques con arquitectos que construyen una casa sin cimientos sólidos. Las votaciones reflejaron la división. Lenin narra con detalle cómo las alianzas tácticas jugaron un papel crucial. El Bund y los economistas, aunque no plenamente alineados con Martov, apoyaron su propuesta para debilitar a los iskristas más radicales. Algunos delegados iskristas, indecisos, se inclinaron por Martov, atraídos por su retórica democrática. El resultado fue una victoria estrecha para la definición de Martov, un golpe para Lenin y sus seguidores,
que pronto serían conocidos como bolcheviques, la mayoría irónicamente a pesar de esta derrota. Lenin, con un tono que mezcla frustración y determinación, describe este momento como un paso atrás, pero también como una clarificación. La división reveló quienes estaban comprometidos con una revolución sin concesiones. El capítulo no se limita a narrar el debate, también ofrece un análisis profundo de sus implicaciones. Para Lenin, los estatutos eran más que reglas administrativas. Eran la columna vertebral del partido, una estructura laxa, como la propuesta por Martov, permitiría la entrada de simpatizantes tibios, intelectuales vacilantes y oportunistas que podrían desviar al POSDR de su misión. En cambio, un partido disciplinado, como el que él defendía, sería una máquina revolucionaria capaz de resistir la represión y liderar a las masas. Con un estilo casi pedagógico, Lenin explica que la disciplina no es lo opuesto a la democracia, sino su complemento en tiempos de lucha. Este argumento, presentado con claridad, invita a los oyentes a reflexionar sobre los sacrificios necesarios para construir un movimiento eficaz. Lenin también conecta el debate con las dinámicas más amplias del Congreso. La ruptura entre bolcheviques y mencheviques, que cristalizó en este momento, no fue solo una cuestión de estatutos, fue una divergencia sobre la naturaleza de la revolución. Los bolcheviques, liderados por Lenin, creían en un partido centralizado que actuara como vanguardia del proletariado. Los mencheviques, encabezados por Martov, apostaban por una organización más inclusiva, que confiara en la espontaneidad de las masas. Lenin, con su habilidad para lo universal, usa este conflicto para ilustrar un principio fundamental. La revolución no puede triunfar sin un liderazgo claro y una estructura sólida. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una ventana a un momento decisivo en la historia del socialismo ruso. Lenin transforma un debate técnico en una meditación sobre los fundamentos de la lucha revolucionaria. Su relato, aunque centrado en 1903, resuena en cualquier contexto donde los movimientos sociales deban equilibrar la inclusión con la disciplina. ¿Cómo construir una organización que sea fuerte sin ser autoritaria? ¿Cómo distinguir entre la democracia genuina y la laxitud que invita al oportunismo? Estas preguntas, implícitas en el análisis de Lenin, invitan a la audiencia a reflexionar sobre los retos de la acción colectiva. Capítulo: Discusión sobre el centralismo antes de la escisión entre los iskristas. En el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, las discusiones no solo moldeaban el futuro del socialismo ruso, sino que también ponían a prueba la cohesión de sus líderes. En este capítulo, Vladimir Lenin analiza un debate crucial que precedió a la ruptura entre bolcheviques y mencheviques. La cuestión del centralismo, cómo estructurar un partido para que fuera eficiente sin sacrificar la democracia, no era un detalle técnico, sino una encrucijada ideológica. Con un relato que destila precisión analítica y pasión revolucionaria, Lenin transforma este episodio en una lección sobre la necesidad de disciplina en la lucha por un mundo nuevo. El Congreso, realizado en Bruselas y luego en Londres bajo la constante amenaza de la policía zarista, ya estaba marcado por tensiones entre facciones: los iskristas, el Bund, los economistas y otros grupos menores. Los iskristas, liderados por Lenin, Martov y Plekhanov, eran el bloque dominante, unidos por su defensa de un marxismo ortodoxo y un partido revolucionario. Sin embargo, incluso entre ellos, las diferencias empezaban a aflorar. El debate sobre el centralismo, que tuvo lugar antes del choque definitivo sobre los estatutos, fue un momento clave para definir cómo funcionaría el POSDR. Lenin, con un tono que mezcla urgencia y claridad, presenta este debate como una prueba de la voluntad del partido para convertirse en una fuerza capaz de derrocar al régimen. La discusión giró en torno a una pregunta fundamental: ¿cómo equilibrar la autoridad central con la participación de las bases? Lenin,
ferviente defensor del centralismo democrático, argumentaba que un partido revolucionario necesitaba una estructura jerárquica donde las decisiones, una vez tomadas democráticamente, fueran vinculantes para todos. En un contexto de represión brutal, donde los militantes enfrentaban arrestos y exilios, la dispersión y la indecisión eran lujos que el POSDR no podía permitirse. Lenin, con un estilo casi profesoral, explica que el centralismo no era un capricho autoritario, sino una necesidad práctica. Un partido fragmentado sería presa fácil para el zarismo, mientras que uno unificado podía actuar como la vanguardia del proletariado. No todos los iskristas compartían esta visión sin reservas. Algunos, incluyendo a Martov y Axelrod, expresaron preocupaciones sobre los riesgos del centralismo. Temían que una estructura demasiado rígida sofocara la iniciativa de las bases y alienara a los militantes locales, que operaban en condiciones diversas a lo largo del vasto imperio ruso. Martov, en particular, abogaba por un modelo que diera más autonomía a los comités regionales, permitiendo flexibilidad en la aplicación de las directrices del partido. Lenin describe estas posturas con un tono que combina respeto por sus camaradas y frustración por lo que considera una falta de visión. Con un toque de ironía, compara a los críticos del centralismo con marineros que en medio de una tormenta discuten si el capitán debe tener el timón. El debate no fue solo teórico, tuvo implicaciones inmediatas. Lenin detalla cómo los delegados, agotados por días de sesiones intensas, se dividieron en matices que anticipaban la ruptura posterior. Los iskristas, aunque aún actuaban como un bloque, mostraban fisuras. Lenin y Plekhanov defendían un centralismo fuerte, mientras Martov y sus aliados pedían un enfoque más laxo. Otros delegados, como los del Bund, aprovecharon la discusión para reforzar su demanda de autonomía, argumentando que un partido centralizado ignoraría las necesidades de las minorías nacionales. Lenin, con una narrativa que captura la intensidad del momento, describe cómo estas posiciones chocaron, creando un ambiente donde cada palabra podía inclinar la balanza. A pesar de las diferencias, el debate no resultó en una ruptura inmediata. Los iskristas lograron un consenso provisional, acordando que el partido debía tener un liderazgo central, pero con espacio para la discusión interna. Lenin, aunque satisfecho con este resultado, lo ve como una victoria a medias. Con su característica perspicacia, señala que las tensiones sobre el centralismo eran un preludio del conflicto mayor que estallaría en el debate sobre los estatutos. Para él, la discusión reveló una división fundamental entre quienes veían al partido como una máquina revolucionaria y quienes lo imaginaban como una coalición flexible de activistas. Lenin, con un tono que mezcla advertencia y esperanza, usa este episodio para subrayar que la revolución no puede triunfar sin una estructura sólida. El capítulo también ofrece una crítica al oportunismo, un tema recurrente en la obra. Lenin acusa a los críticos del centralismo de caer, consciente o inconscientemente, en un oportunismo que prioriza la comodidad sobre la eficacia. Aunque no apunta directamente a Martov, sugiere que la defensa de la autonomía local, aunque democrática en apariencia, podía debilitar al partido al permitir que las decisiones se diluyeran en un mar de opiniones. Con un estilo que roza lo satírico, compara a los defensores de un partido laxo con arquitectos que construyen una fortaleza con paredes de papel. Esta crítica, presentada con claridad, invita a los oyentes a reflexionar sobre los peligros de sacrificar la disciplina por un idealismo mal entendido. Lenin también conecta el debate con las dinámicas más amplias del Congreso. La discusión sobre el centralismo, explica, no fue un evento aislado, sino parte de una lucha por definir la identidad del POSDR. Las tensiones entre los iskristas, que se intensificarían en el debate sobre los estatutos, ya eran evidentes en este momento. Lenin, con su habilidad para lo universal,
usa el episodio para ilustrar un principio fundamental. Un partido revolucionario debe ser un instrumento afilado, no un foro de debates interminables. Su narrativa, rica en detalles, captura la complejidad de un congreso donde las ideas, las alianzas y las personalidades chocaban en busca de un camino hacia el futuro. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una ventana a un momento crucial en la historia del socialismo ruso. Lenin transforma un debate organizativo en una meditación sobre los fundamentos de la lucha revolucionaria. Su relato, aunque centrado en 1903, resuena en cualquier contexto donde los movimientos sociales deban equilibrar la democracia con la disciplina, cómo construir una organización que sea participativa sin caer en el caos, cómo garantizar la unidad sin sofocar la diversidad. Estas preguntas, implícitas en el análisis de Lenin, invitan a la audiencia a reflexionar sobre los retos de la acción colectiva. Capítulo. Artículo primero de los Estatutos. En el torbellino del Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, un debate aparentemente técnico se convirtió en el punto de ruptura que dio origen a los bolcheviques y mencheviques. En este capítulo, Vladimir Lenin analiza la discusión sobre quién podía ser considerado miembro del partido, un tema que, lejos de ser burocrático, definió el carácter del movimiento socialista ruso. Este enfrentamiento, centrado en el artículo primero de los Estatutos, marcó la división entre la visión de Lenin, enfocada en un partido disciplinado de revolucionarios profesionales, y la de Martov, que abogaba por una organización más inclusiva. Con un relato que combina análisis incisivo y una narrativa envolvente, Lenin transforma este episodio en una lección sobre la necesidad de claridad y compromiso en la lucha revolucionaria. El Congreso, realizado en Bruselas y luego en Londres bajo la constante amenaza de la policía zarista, ya estaba cargado de tensiones. Las facciones, iskristas, bundistas, economistas, habían mostrado sus diferencias en debates previos, pero el artículo primero de los Estatutos llevó estas fricciones a un punto crítico. Hasta ese momento, el POSDR carecía de una estructura clara, operando como una coalición de grupos con prioridades diversas. Los estatutos, diseñados para establecer reglas de membresía, organización y liderazgo, eran una oportunidad para forjar un partido capaz de liderar la revolución Lenin. Con un tono que destila urgencia, describe este debate como el momento en que el partido enfrentó una elección existencial: ser una fuerza revolucionaria cohesionada o un colectivo laxo, vulnerable al oportunismo y la represión. El artículo primero, que definía los requisitos para ser miembro del partido, se convirtió en el epicentro del conflicto. Lenin propuso una formulación estricta. Un miembro debía aceptar el programa del partido, apoyar sus actividades y participar activamente en una de sus organizaciones. Esta definición reflejaba su visión de un partido de revolucionarios profesionales, una élite comprometida capaz de operar en la clandestinidad y guiar al proletariado. Martov, en cambio, defendió una postura más amplia. Un miembro era cualquiera que aceptara el programa y colaborara con el partido, incluso sin participar directamente en sus estructuras. Para Lenin, esta diferencia era fundamental. Con un estilo que combina precisión y pasión, compara la propuesta de Martov con una red de pesca demasiado ancha, que atraparía tanto a los comprometidos como a los indecisos, debilitando al partido. El debate fue intenso y revelador. Lenin narra cómo los delegados, agotados por días de sesiones, se dividieron en dos bandos. Los iskristas, que hasta entonces habían actuado como un bloque, se fracturaron. Lenin, apoyado por Plekhanov, y un grupo de delegados, defendió su postura con argumentos prácticos. En un contexto de represión zarista, un partido laxo sería vulnerable a la infiltración policial y a la indecisión interna. Martov, respaldado por Axelrod, Zasulich y otros, apeló a la inclusión,
argumentando que una membresía amplia permitiría al partido crecer y conectar con las masas. Lenin, con un dejo de ironía, retrata esta postura como un idealismo que, aunque bien intencionado, ignoraba las realidades de la lucha revolucionaria. Para él, un partido revolucionario no era un club social, sino un instrumento afilado para derrocar al capitalismo. Las votaciones reflejaron la profundidad de la división. Lenin detalla cómo las alianzas tácticas jugaron un papel crucial. El Bund y los economistas, aunque no plenamente alineados con Martov, apoyaron su propuesta para contrarrestar el dominio iskrista. Algunos delegados iskristas, atraídos por la retórica democrática de Martov, también se inclinaron por su formulación. El resultado fue una victoria ajustada para Martov, un revés para Lenin y sus seguidores, que pronto serían conocidos como bolcheviques Lenin. Con un tono que mezcla frustración y determinación, describe este momento como un paso atrás, pero también como una clarificación. La división expuso quiénes estaban dispuestos a priorizar la disciplina sobre la popularidad. El capítulo no se limita a narrar el debate, también ofrece un análisis profundo de sus implicaciones. Para Lenin, el artículo primero no era una cuestión administrativa, sino una declaración de principios. Una definición laxa de membresía, como la de Martov, abriría la puerta a oportunistas, intelectuales vacilantes y simpatizantes tibios, que podrían diluir la misión del partido. En cambio, una definición estricta, como la suya, garantizaría que el POSDR fuera una fuerza de revolucionarios comprometidos, capaces de resistir la represión y liderar a las masas. Con un estilo casi pedagógico, Lenin explica que la disciplina no es lo opuesto a la democracia, sino su complemento en tiempos de lucha. Este argumento, presentado con claridad, invita a los oyentes a reflexionar sobre los sacrificios necesarios para construir un movimiento eficaz. Lenin también conecta el debate con las dinámicas más amplias del Congreso. La ruptura entre bolcheviques y mencheviques, que se consolidó en este momento, no fue solo una cuestión de estatutos, fue una divergencia sobre la naturaleza de la revolución. Los bolcheviques veían al partido como una vanguardia centralizada. Los mencheviques como una organización amplia que confiaba en la espontaneidad de las masas. Lenin, con su habilidad para lo universal, usa este conflicto para ilustrar un principio fundamental. La revolución no puede triunfar sin un liderazgo claro y una estructura sólida. Su narrativa, rica en detalles, captura la complejidad de un congreso, donde las ideas, las alianzas y las personalidades chocaban en busca de un camino hacia el futuro. Para los oyentes de resúmenes de libros, este capítulo es una ventana a un momento decisivo en la historia del socialismo ruso. Lenin transforma un debate técnico en una meditación sobre los fundamentos de la lucha revolucionaria. Su relato, aunque centrado en 1903, resuena en cualquier contexto donde los movimientos sociales deban equilibrar la inclusión con la disciplina. ¿Cómo construir una organización que sea fuerte sin ser autoritaria? ¿Cómo distinguir entre la democracia genuina y la laxitud que invita al oportunismo? Estas preguntas, implícitas en el análisis de Lenin, invitan a la audiencia a reflexionar sobre los retos de la acción colectiva. Capítulo: Cuadro general de la lucha en el Congreso. El ala revolucionaria y el ala oportunista del partido. En este capítulo, Vladimir Lenin ofrece una visión panorámica de los conflictos que marcaron el evento, dividiendo a los delegados en dos campos irreconciliables: el ala revolucionaria, liderada por los futuros bolcheviques, y el ala oportunista, formada por mencheviques y sus aliados. Con una narrativa que destila estrategia y pasión, Lenin transforma el caos del Congreso en una lección sobre los principios que deben guiar la lucha socialista, mostrando cómo las divisiones internas moldearon el camino hacia la revolución. El Congreso, celebrado en Bruselas y luego en Londres bajo la constante amenaza de la policía zarista,
reunió a delegados de diversas facciones, los iskristas, el Bund, los economistas, y grupos menores como Yuzhny, Raboch y Lenin. Describe el ambiente con viveza, una sala cargada de tensión, donde cada debate, sobre estatutos, lenguas o programas agrarios, era una prueba de fuego. Para él, el Congreso no fue solo un encuentro político, fue un reflejo de la lucha de clases dentro del propio partido, donde las ideas revolucionarias chocaron con las tendencias que buscaban suavizar el conflicto con el régimen. Con un tono que mezcla análisis y convicción, Lenin pinta este evento como un momento de clarificación, donde las posturas débiles quedaron expuestas. El ala revolucionaria, liderada por Lenin y los iskristas que pronto serían bolcheviques, representaba la vanguardia del marxismo. Este grupo defendía un partido centralizado, compuesto por revolucionarios comprometidos que actuaran como guías del proletariado. Cada propuesta suya, desde un programa agrario radical hasta estatutos estrictos, buscaba fortalecer al POSDR para derrocar al zarismo. Lenin, con una prosa que vibra con orgullo, describe a los revolucionarios como un núcleo de acero, dispuesto a sacrificar popularidad por principios. Sin embargo, no los idealiza. Reconoce que incluso entre ellos había dudas, pero su compromiso con la lucha de clases los mantenía unidos. En contraste, el ala oportunista, formada por mencheviques, bundistas y economistas, encarnaba para Lenin una traición disfrazada de pragmatismo. Los mencheviques, liderados por Martov, abogaban por una membresía amplia y confiaban en la espontaneidad de las masas, sacrificando la disciplina por una democracia mal entendida. El Bund, con sus demandas de autonomía, priorizaba la identidad cultural sobre la unidad proletaria. Los economistas, con su enfoque reformista, reducían el socialismo a mejoras laborales, esquivando la revolución. Con un dejo de ironía, Lenin los compara a viajeros que, temerosos de un sendero empinado, eligen caminos cómodos que nunca llegan al destino. Su crítica, aunque afilada, es constructiva. Busca enseñar que el oportunismo, incluso con buenas intenciones, frena el cambio verdadero. Lenin detalla cómo esta lucha se manifestó en las dinámicas del Congreso. Cada votación era un campo de batalla donde las alianzas tácticas definían el resultado. Los bolcheviques, aunque minoría en momentos clave, mantuvieron una coherencia ideológica que les dio fuerza moral. Los oportunistas, en cambio, lograron victorias temporales gracias a coaliciones improvisadas, como cuando el Bund y los economistas apoyaron a Martov en el debate sobre los estatutos. Lenin, con una narrativa que captura la intensidad de las sesiones, describe estas maniobras como un juego de equilibrios que, aunque efectivo a corto plazo, carecía de visión. Para él, el Congreso fue una lucha donde la verdad revolucionaria, aunque derrotada en algunos votos, emergió más clara. El capítulo también analiza las tensiones internas de los iskristas, que marcaron el preludio de la división entre bolcheviques y mencheviques. Lenin, con sutil perspicacia, señala cómo las diferencias entre su visión de un partido de élite y la de Martov, que favorecía una estructura más abierta, ya eran evidentes en los debates sobre centralismo y programas. Aunque aún actuaban como un bloque, estas fisuras anticipaban la ruptura que transformaría al POSDR. Lenin, sin atacar directamente a Martov, advierte que las posturas flexibles, aunque atractivas, podían debilitar al partido en un contexto de represión brutal. Lenin conecta el Congreso con un principio dialéctico. Los conflictos internos, aunque dolorosos, son necesarios para fortalecer un movimiento. La división entre revolucionarios y oportunistas, argumenta, purificó al partido al separar a los comprometidos de los vacilantes. Con un tono esperanzador, insiste en que los reveses del Congreso no eran el fin, sino un nuevo comienzo. Los bolcheviques, fortalecidos por la claridad de su posición, estaban mejor preparados para liderar la revolución. Esta perspectiva, presentada con convicción,
invita a los oyentes a ver los fracasos como oportunidades para crecer. Para los oyentes, este relato es un viaje al corazón de un momento que moldeó la Revolución Rusa. Lenin convierte un análisis de facciones en una meditación sobre los fundamentos de cualquier lucha: compromiso, disciplina y rechazo al oportunismo. Su mensaje trasciende 1903, resonando en un mundo donde los movimientos por la justicia enfrentan dilemas similares: cómo mantenerse fieles a una causa sin ceder a soluciones fáciles, cómo unir a los diversos sin perder el rumbo. Este capítulo es un llamado a la acción, recordándonos que las revoluciones no se ganan con consensos tibios, sino con una visión audaz y una voluntad inquebrantable. Capítulo: La nueva Iskra. El oportunismo en las cuestiones de organización. Las heridas de la división entre bolcheviques y mencheviques apenas comenzaban a cicatrizar cuando un nuevo conflicto emergió en torno al control del periódico Iskra en el capítulo La nueva Iskra. El oportunismo en las cuestiones de organización. Vladimir Lenin analiza la transformación de este medio, que pasó de ser un faro del marxismo a un vehículo de ideas que, según él, traicionaban la revolución. Con una narrativa cargada de precisión y fervor, Lenin denuncia el oportunismo de los mencheviques en las cuestiones organizativas, convirtiendo este episodio en una lección sobre los peligros de ceder los principios revolucionarios por ambiciones tácticas. El Congreso dejó al POSDR fracturado. Los bolcheviques, liderados por Lenin, defendían un partido disciplinado de revolucionarios profesionales, mientras los mencheviques, encabezados por Martov, abogaban por una estructura más amplia y flexible. Iskra, el periódico fundado en 1900 para unificar al partido bajo el marxismo, había sido hasta entonces un bastión de los iskristas. Sin embargo, tras el Congreso, el control editorial pasó a manos de los mencheviques, un cambio que Lenin describe con un tono de indignación contenida. Para él, la nueva Iskra no era solo un cambio de liderazgo, era una capitulación ideológica que reflejaba las debilidades organizativas del partido. Lenin detalla cómo los mencheviques, al tomar Iskra, transformaron su línea editorial. Lo que antes era un llamado a la revolución se volvió, en su opinión, una plataforma para justificar el oportunismo. Los artículos de la nueva Iskra defendían una organización laxa, donde la espontaneidad de las masas primaba sobre la disciplina. Lenin, con una prosa que corta como un filo, critica esta postura por considerarla una renuncia a la vanguardia revolucionaria. Compara a los mencheviques con arquitectos que, en lugar de construir una fortaleza, levantan una tienda de campaña, frágil ante los embates del enemigo. Su argumento, claro y directo, es que un partido sin estructura sólida no puede liderar una revolución en un contexto de represión brutal. El capítulo también explora las maniobras detrás del cambio en Iskra. Tras el Congreso, las negociaciones para formar el comité editorial fueron un campo de batalla. Los mencheviques, con el apoyo de Plekhanov, que oscilaba entre facciones, lograron una mayoría. Lenin, que había sido un pilar del periódico, se vio marginado. Con una narrativa que captura la amargura del momento, describe este episodio como una traición no solo personal, sino al movimiento. Para él, el control de Iskra por los mencheviques no era un simple cambio administrativo, era un intento de moldear la conciencia del partido hacia el oportunismo, debilitando su capacidad para enfrentar al zarismo. Lenin dedica gran parte del capítulo a desmontar las ideas organizativas de los mencheviques. En la nueva Iskra argumentaban que un partido amplio, con menos restricciones para la membresía, permitiría al POSDR crecer y conectar con las masas. Lenin, con un tono que mezcla análisis y desdén, refuta esta lógica. Para él, un partido laxo invita a oportunistas, intelectuales vacilantes y simpatizantes tibios que diluyen la lucha de clases. Con un estilo casi pedagógico,
insiste en que la revolución requiere un partido de élite, donde cada miembro esté comprometido con la causa, no solo con palabras, sino con acción. Esta visión, narrada con convicción, subraya su creencia en el centralismo democrático como el único camino viable. El oportunismo, un tema recurrente en la obra, ocupa un lugar central. Lenin acusa a los mencheviques de sacrificar principios por ventajas tácticas. Al promover una organización flexible, dice, no solo debilitaban al partido, sino que cedían a influencias burguesas que suavizaban el conflicto con el capitalismo. Con una ironía sutil, los compara a comerciantes que, por vender más, rebajan la calidad de su mercancía. Su crítica, aunque incisiva, busca enseñar: el oportunismo, incluso disfrazado de democracia, es un veneno que corroe la revolución desde dentro. Lenin también conecta este episodio con las consecuencias del Congreso. La división entre bolcheviques y mencheviques, cristalizada en debates como el de los estatutos, se intensificó con el control de Iskra. Para Lenin, la nueva Iskra era una extensión de las victorias mencheviques en el Congreso, donde alianzas con el Bund y los economistas les dieron ventaja. Con una narrativa que refleja la complejidad de estas dinámicas, describe cómo los mencheviques usaron Iskra para consolidar su influencia, presentándose como la voz del partido mientras marginaban a los bolcheviques. Sin embargo, Lenin ve en esta derrota una oportunidad. La claridad de la división permitió a los bolcheviques fortalecer su identidad como la verdadera vanguardia revolucionaria. El capítulo ofrece una reflexión sobre el papel de la prensa en la lucha socialista. Para Lenin, Iskra no era solo un periódico, era un arma para educar, organizar y movilizar. Su captura por los mencheviques, narrada con un tono de advertencia, muestra cómo un medio puede desviarse de su propósito si cae en manos equivocadas. Lenin, con su mirada estratégica, subraya que el control de las ideas es tan crucial como el de las armas en una revolución. Para los oyentes, este relato es un viaje a un momento donde el socialismo ruso se jugó su futuro en batallas ideológicas. Lenin transforma un conflicto editorial en una meditación sobre los fundamentos de la lucha revolucionaria: disciplina, claridad y resistencia al oportunismo. Su mensaje resuena en cualquier contexto donde los movimientos deban proteger su visión frente a compromisos tentadores. Este capítulo es un recordatorio de que las revoluciones no se ganan solo en las calles, sino en la batalla por las ideas, donde cada palabra cuenta. Capítulo: algo de dialéctica. Dos revoluciones. En el torbellino ideológico que siguió al segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, de 1903, Vladimir Lenin se detuvo a reflexionar sobre las fuerzas que moldean la historia y la lucha socialista. En el capítulo Algo de dialéctica. Dos revoluciones, Lenin despliega su maestría filosófica para analizar la división del partido a través del lente de la dialéctica marxista, presentando el conflicto entre bolcheviques y mencheviques como un paso necesario en el camino revolucionario. Con una narrativa que entrelaza teoría y pasión, este capítulo transforma un análisis abstracto en una lección vibrante sobre cómo los choques internos, lejos de ser meros tropiezos, pueden impulsar una revolución hacia adelante. El Congreso dejó al POSDR fracturado. Los bolcheviques, liderados por Lenin, defendían un partido disciplinado de revolucionarios profesionales, mientras los mencheviques, encabezados por Martov, abogaban por una organización más amplia y flexible. Para Lenin, esta división no era un accidente, sino un reflejo de las leyes dialécticas que rigen el cambio social. Con un tono que destila claridad, explica que la dialéctica, el método marxista de entender la realidad a través de contradicciones, ve los conflictos como motores del progreso. El enfrentamiento entre las dos facciones, lejos de debilitar al socialismo, clarificó las ideas y fortaleció al partido
al separar a los comprometidos de los vacilantes. Lenin introduce el concepto de dos revoluciones para ilustrar esta dialéctica. La primera, representada por los mencheviques, era una revolución incompleta, limitada por su disposición a compromisos con la burguesía y su fe en la espontaneidad de las masas. La segunda, encarnada por los bolcheviques, era una revolución total que buscaba destruir el orden capitalista y establecer un poder proletario. Con una prosa que vibra con convicción, Lenin compara estas visiones a dos caminos, uno que se detiene a mitad de la montaña, satisfecho con vistas parciales, y otro que escala hasta la cima, sin miedo a los precipicios. Su análisis, aunque teórico, está anclado en los debates concretos del Congreso, como los estatutos o el programa agrario, donde las diferencias entre las facciones se hicieron evidentes. El capítulo desglosa cómo la dialéctica operó en el Congreso. Cada discusión, desde la selección del comité de organización hasta el control de Iskra, fue una contradicción que empujó al partido a definirse Lenin, con una narrativa que captura la intensidad de estos choques. Describe cómo las tensiones entre bolcheviques y mencheviques no fueron solo disputas personales, sino expresiones de fuerzas históricas más amplias. Los mencheviques, con su enfoque oportunista, representaban la influencia de la burguesía dentro del movimiento socialista. Los bolcheviques, con su radicalidad, encarnaban la voluntad del proletariado. Con un toque de ironía, Lenin sugiere que los mencheviques, al ceder a compromisos, eran como constructores que refuerzan las cadenas que debían romper. Lenin también reflexiona sobre el papel de la lucha interna en el fortalecimiento del partido. La división, aunque dolorosa, fue un proceso dialéctico que purificó al POSDR. Los bolcheviques, al quedar en minoría en varios debates, emergieron con una identidad más clara, listos para liderar la revolución. Con un estilo casi pedagógico, Lenin explica que las contradicciones no son algo a temer, sino a abrazar, siempre que se manejen con principios marxistas. Esta perspectiva, narrada con esperanza, convierte los reveses del Congreso en un trampolín para el futuro. El capítulo conecta la teoría con la práctica. Lenin señala cómo los debates del Congreso, aunque centrados en cuestiones organizativas, reflejaban las dos revoluciones en pugna. Por ejemplo, el programa agrario de los bolcheviques, que exigía la nacionalización de la tierra, apuntaba a una transformación radical, mientras que las propuestas mencheviques, más moderadas, buscaban reformas dentro del sistema. Con una narrativa que entrelaza lo abstracto y lo concreto, Lenin muestra que la dialéctica no es un ejercicio académico, sino una guía para la acción revolucionaria. Para los oyentes, este relato es un viaje al núcleo filosófico del socialismo, donde las ideas de Lenin cobran vida en un contexto de lucha real. Su análisis de la dialéctica transforma la división del POSDR en una meditación sobre el cambio histórico. Los conflictos, cuando se enfrentan con claridad, abren caminos nuevos. Su mensaje resuena en cualquier esfuerzo por transformar el mundo, recordándonos que las tensiones internas, lejos de ser fatales, pueden ser el combustible de la revolución si se guían por una visión audaz. Conclusión. El segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de 1903, con sus debates acalorados y divisiones profundas, no fue solo un evento histórico, sino una escuela para la revolución. Vladimir Lenin, a través de su análisis en los capítulos de esta obra, transforma un momento de aparente fracaso en un faro de lecciones para el futuro. Desde las disputas sobre los estatutos hasta el control de Iskra, cada conflicto reveló una verdad esencial. La revolución no se construye con compromisos tibios, sino con disciplina, claridad y una visión que no titubea ante las dificultades. La ruptura entre bolcheviques y mencheviques, aunque dolorosa, dio a luz un movimiento más fuerte, capaz de liderar la transformación de Rusia en 1917.
Lenin nos enseña que las tensiones internas, cuando se enfrentan con principios, no son el fin, sino el comienzo de algo más grande. Para los oyentes, esta obra es un recordatorio de que las grandes luchas, ya sea en 1903 o hoy, requieren coraje para mantener el rumbo, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos. Su mensaje resuena en cualquier esfuerzo por cambiar el mundo. La victoria pertenece a quienes no se detienen, a quienes dan un paso adelante, sin importar cuántos pasos atrás deban soportar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los debates y las ideas que moldearon la Revolución Rusa. Si este resumen te ha inspirado a reflexionar sobre la lucha por un mundo mejor, te invitamos a seguir explorando con nosotros en Resúmenes de Libros. No olvides dejar tus comentarios, compartir este episodio y suscribirte para más historias que despiertan la mente y el espíritu. Nos escuchamos pronto.